Simplemente llévela, que eso es suave, que va muy rápido, suave. ¿Qué está pasando? No tiene una buena posición y entonces se está alejando y acercando esto. Mire que allá donde iba. Usted observa acá que usted lleva una misma distancia, no importa, el electrodo siempre va a salir igual. ¿Ya conocía el proceso MIG-MAC? He visto la máquina, más no... Nunca ha trabajado con ella. No iba a tener la experiencia de trabajar, es algo muy sencillo. Yo creo que es uno de los procesos más fáciles de aprender. Ya que con el electrodo le ha ido bien, yo creo que con esta le va a ir muchísimo mejor porque es mucho más práctico hacerlo. Es un proceso semiautomático. Al interior de esta máquina hay un motor que nos va a suministrar la soldadura. Con electrodo nosotros tenemos que siempre ir aportando el material. En este caso usted siempre va a llevar la máquina o la boquilla, la va a llevar a una distancia de 1 centímetro promedio entre la punta donde se hace el charquito de fusión a la boquilla. Entonces esta es una boquilla de contacto, ¿ya? Cuando esta boquilla se pone el huequito muy amplio, ya la soldadura no hace buen contacto. Como el nombre lo dice, boquilla de contacto es la que nos da o nos energiza este electrodo continuo. Esto igualmente se llama un electrodo, pero es un electrodo continuo, ya que viene en una bobina enrollado, entonces continuamente se está suministrando. Este se llama un difusor, este también sale de acá, este también se deteriora, este es un consumible como tal. Y hay que estarlo cambiando. Este no hay que estarlo cambiando, el difusor, eso ya hace mucho tiempo que ya usted lo vea muy deteriorado. O acá este resortico que es el que hace que esta tobera quede ajustada ahí. A veces ya de tanto calentarse pues se va dañando. Estas toberas se van dañando, ¿por qué? Porque se dejan llenar de mucha escoria. Igualmente esto genera unas proyecciones y se pegan acá en la toberita. Esto se llena tanto que hace contacto con la boquilla de contacto. A soldar muchas veces nos apoyamos, esta tobera se energiza y entonces hace contacto porque está llena de todo este desperdicio, esto es metal. Esta no va a acercar al metal. Entre lo posible no, pero en ocasiones por ciertas posiciones tocamos el metal. Si está así de sucia, ¡pum!, ahí mismo se derrite, se funde, porque se hace contacto esta boquilla con esta. Todas las toberas llevan un aislante entre este bronce y esta parte de acá afuera también que es de bronce y no que es niquelado. ¿Para qué? Para que ese no quede energizado, porque usted puede tocar y soldar y él no va a pasar nada. Se daña porque como aquí puede ver el espacio tan reducido que hay. Entonces si usted no lo está limpiando, para que no se dañe. Para que no comience a llenarse tanto y toque la boquilla. O podemos usar un producto, en este caso es un spray, que este spray es que para evitar que se adhieran esas proyecciones dentro de la tobera. Entonces simplemente vamos a llenar de este spray un poquito y listo. Igualmente venden una pomada, como una grasita. Esa se tiene que usar en caliente. Entonces usted solda un rato y usted ya introduce toda la tobera y ella se moja con ese gel y ya usted sacude un poquito o lo acciona y él bota el poquito de gel que tiene, hace un puntico, siempre vamos a tener un material aparte cuando hagamos eso. ¿Para qué? Para hacer el primer cordoncito y quemar ese exceso de gel. Porque si tenemos algo delicado y lo vamos a soldar de una, después de introducirlo en el gel, muchas veces nos bota un poro o hace mal contacto. Claro, porque está muy lleno, muy saturado ese gel. Bueno, entonces tenemos pistola, que es por donde se traslada todo el electrodo continuo y sale acá, que es el que usted ve acá. Que esto viene en presentaciones, en este caso, vea, podemos ver de 5 kilos, en este caso es 0.8 milímetros. Usted va a encontrar en el mercado... Eso le iba a preguntar. ¿Qué duda tiene sobre el tema? No, que si es uno de los más delgaditos o es grueso. No, este es el más delgado que podemos conseguir en esta zona. Hay uno que viene de 0.6, pero es muy difícil conseguirlo. El mínimo es 0.8 y el más común. ¿Para qué? Para materiales delgados. Por ejemplo, por ahí hasta cuarto nos puede servir muy bien. Ya si vamos a hacer cordones muy amplios, pues debemos conseguir un electrodo de más diámetro para que el relleno sea más... Por ejemplo, si lo que vamos a soldar es algo grueso, entonces necesitamos comprar uno pero más grueso. Si usted va a soldar muchas piezas, sí, con este lo podemos hacer, una reparación o algo lo podemos hacer, pero que si usted trabaja toda la material grueso, pues lo mejor es tener un electrodo de más diámetro. ¿Por qué? Porque los cordones van a necesitar más aporte de material y con este pues nos vamos a demorar un poco más. Ese equipo nos recibe presentación de 15 kilos, es un rollo más grande. Más grande. Entonces, esta es presentación de 15 kilos. Usted va a encontrar máquinas que de pronto solo reciben este rollo de 5 kilos. Pero un rollo de 5 kilos, igualmente eso es mucho lo que dura. ¿O eso sí, esto rinde mucho, dependiendo pues el trabajo también que esté realizando. Como le venía diciendo, si usted va a hacer trabajos de platina o trabajos con materiales muy gruesos, pues y todo el día continuamente, pues rápidamente se va a acabar el rollo. Esto necesita un gas de protección. Este es un electrodo macizo. La referencia puntualmente es ER70S.
Estos tienen 70.000 libras de resistencia por pulgada cuadrada, igual que el 7018 que lo hemos trabajado. Eso, que el 7018. Exacto. Vamos a utilizar un gas de protección CO2, allá vemos el cilindro, tenemos un manómetro. Este primer reloj nos mide lo que es la presión que hay dentro de este cilindro. Abrimos y aquí vemos que estamos casi en los 1000 PSI. De esta parte hacia el equipo ya se va a manejar el flujo. No tanto es presión como tal, sino un flujo de gas, que lo vamos a ir regulando con esta perillita. A medida que vamos abriendo, el balincito va a subir acá en esta parte y nos va a decir el flujo de gas que estamos trabajando. En este caso, como estamos acá encerrados, lo vamos a trabajar en un promedio de 5 litros por minuto. En ocasiones lo trabajamos hasta 10, 15, dependiendo también si vamos a trabajar con amperajes muy elevados o en partes que de pronto esté el ambiente un poquito más ventilado y necesitemos un poquito más de protección de gas. Lo subimos a un 15. Esas corrientes de aire, cuando usted acciona, se llevan el gas y se genera el poro, porque por la boquilla sale este gas protector y hace que el cordón de soldadura nos quede uniforme y sin poros, que es lo que hace el electrodo. ¿Se ha visto? El electrodo tiene un revestimiento que se quita. Sí. Ese revestimiento, cuando usted solda, él hace una capa, una atmósfera de gas para proteger ese cordón de soldadura. Esa es una de las funciones principales que tiene el revestimiento. Con el otro soldador, sí, el de barra. Ese es el revestimiento del electrodo. Una de las funciones principales es eso, proteger el cordón de la atmósfera. O sea que eso es lo que está haciendo proteger. Exacto. Eso. Como ese es un electrodo al desnudo, no tiene nada de protección, entonces por eso necesitamos este gas. También podemos utilizar un electrodo alambre tubular autoprotegido. O sea, se puede poner en esta máquina. En esta máquina, sin el gas, exacto. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que ya no nos va a trabajar con esta polaridad. Tenemos MMA y MIG. Si usted lo tiene acá, esta máquina no le va a trabajar con este alambre. Ni con el otro, nada, porque está en MMA. Entonces usted tiene que fijarse siempre que esté accionado el MIG. Y que va conectado a esta antorcha. Entonces con esto vamos a elegir la polaridad que queremos trabajar nuestra antorcha. Para este electrodo que vamos a trabajar con gas, va siempre en el positivo. Usted acá ve el signo positivo y negativo. Entonces vamos a ponerlo en esta parte, si vamos a trabajar así como estamos con gas. Si fuera al contrario y tuviéramos este rollo, va a trabajar en negativo. Entonces usted tiene que poner en el negativo y en el positivo. Igualmente, este electrodo con esa polaridad no nos va a trabajar. Usted va a soldar y ve que va a quedar abultado, o la máquina usted la siente rara, no cuadra, con que tenemos acá y con esta polaridad de Porque a muchas personas le pasa eso, no saben acomodar la máquina o se las entregan así y ¿qué pasa? O cambian de rollo y se les olvida cambiar esta polaridad. Y trabajan y la soldadura les queda irregular y la máquina no da punto. ¿Y es por qué? Porque en ocasiones está en la polaridad incorrecta. ¿Ya? Es simplemente hacer el cambio. Entonces quedó la masa en negativo y nuestra antorcha en positivo, porque vamos a trabajar con gas. O sea que este es el de la antorcha. Exacto, sí. Este es el de la antorcha. Como si fuera en el soldador normal, que fuera el... Eso sí, exactamente, el portaelectrodo. Sí. Este alimentador, ahí es semiautomático porque nos va a alimentar el electrodo. Nosotros simplemente vamos a llevar la antorcha a la altura, oscilamos un poco si hay que oscilar, o si no lo podemos hacer en línea recta y hacemos la soldadura. Por eso lo llamamos semiautomático. Y acá tenemos la parte de alimentación. Aquí vemos los rodillitos. Usted zafa acá. Por ejemplo, este nos da tensión. Esto trae un resorte y nos va a dar tensión acá para ajustar los dos rodillos. Tanto el rodillo que tiene la canal como que es una balinerita que hace que vaya girando. Que vaya girando, sí, para que quede fácil la soldadura. El alimentador está acá plano. Aquí hay que tener muy en cuenta cómo vamos a colocar el rollo. Muchas personas lo pueden poner al contrario y hace esta curva acá. Con ser que esto tiene acá un resortico, una guayita resortada, va a trabajar mal. Va a hacer una fuerza y se va a comenzar a dañar acá, o el equipo acá comienza a patinarse. Entonces siempre hay que buscar la manera de que nuestro electrodo fluya bien con dirección al alimentador. Igualmente tenemos que tener en cuenta que esto trae, en este caso, trae un rodillo con unas canaletas. Ahí ya sale. Esto trae unas canaletas por diámetro de electrodo. Tenemos una de 0.8 y una de 0.9, aquí, o de 1 milímetro en este caso. Aquí por este frente nos dice 1 milímetro y por acá nos dice 0.8.
Listo, entonces ya acá lo vamos a introducir el 0.8 para allá para adentro, que es donde está trabajando el alambre. Y acá que quede bien en la zanjita, ponemos nuestra tuerquita de ajuste. Lo que hace es evitar que se nos salga la ruedita, porque pues tiene un cuñero, él es el que hace la fuerza. Fijamos que esté bien en la canaleta, bajamos y subimos esta. Y esta ya nos da la presión. Aquí ya podemos ir mirando que no esté demasiado ajustado. Y ya si él se empieza como a patinar, usted le va dando un poquito de ajuste o revisa que esté bien en la canaleta. Porque si no está bien en la canaleta, él comienza a patinarse. O si este está muy ajustado, este tornillo es de ajuste, para que este rollo no quede tan libre. Pero si le damos mucho, puede quedar muy ajustado, entonces la máquina no va a ser capaz de jalar el electrodo. No tiene que quedar ni muy ajustado ni muy flojito. Exactamente. Ya aquí podemos cerrar, encendemos la máquina, ya abrimos el gas allá. Ahorita vamos a revisar a dónde va a subir el balín. Entonces aquí puede observar acá cómo sube el balincito, ¿sí ve? Sí. Lo vamos a trabajar en 5, listo. Lo vamos a comenzar a graduar. Acá tiene una perillita de voltaje. Por acá arriba ve usted mic. Sí. Acá donde le digo yo que de pronto hay el enredo. Todas dicen mic, la mayoría. Pero en este caso vamos a trabajar es MAC. Lo que cambia es el gas, el tipo de gas. El mic siempre se va a trabajar aluminio. Aluminio. Que es con gas argón, que es un gas inerte. En este caso CO2 vamos a trabajar un gas activo. Cuando hay mezcla de los dos, porque se puede trabajar mezcla, se vuelve un gas activo igualmente. Cuando se mezcla 75% argón y 25% CO2, después de que los dos gases se mezclen, el argón se toque con el CO2, pasa a ser un gas activo. ¿Puede soldar uno? Puede soldar uno, hierro, aceros inoxidables con mezcla. Con el CO2 vamos a trabajar solo hierro. Con el CO2 nos va a dar un poquito más de penetración las soldaduras. Eso disminuye muy poquito, pero va a haber un poquito más de penetración. Cuando hacemos mezcla de argón y CO2 va a haber un poquito más de temperatura, pero eso no quiere decir que vaya a haber más penetración y el arco va a ser un poquito más suave. Para trabajos en materiales delgados va muy bien, pero pues el CO2 es más económico que la mezcla y que el argón. Entonces es más rentable ustedes si tienen el taller comprar CO2 y trabajar con CO2 materiales delgados, lo hace punto a punto, si ya son muy delgaditos. Ya de 1 milímetro, 1.2, ya usted puede hacer unos cordoncitos un poquito más largos y así sucesivamente. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esto no pasa lo mismo también, por ejemplo, si uno rompe el metal con el del electrodo de barra, puede uno también con el mismo sí, claro, sellar. Usted lo va sellando. En materiales delgados no hay problema de que nos quede un poro. Por ejemplo, en el caso de los muebles o de estructuras livianas, como en este caso, como vemos esta pantallita en tubo, sí. Eso no va a ser algo pues muy delicado. El cordón se puede tapar y hacer el relleno normal. Cuando son materiales gruesos, sí tiene eso, pues es muy difícil de que perfore. Pero sí hay que tener en cuenta que nos quede bien el cordón sin poros, porque ya son estructuras más delicadas. De resistencia ya. Exacto. Entonces tenemos una perilla que nos dice el voltaje, acá vemos del MIG. En esta otra perilla la velocidad o salida de alambre, que igualmente es un amperaje. Usted va a encontrar máquinas que tienen una marca que dice C y B, ¿cierto? O otras que dicen CC, las de electrodo o TIC y que trabajan con TIC dicen CC, corriente continua, y en otras como en estas, sino que en esta no lo trae, dice CB. Nos dice que es un voltaje continuo, la CC es corriente continua. Entonces se nos va a dar un voltaje continuo, pero usted lo puede graduar, el voltaje. ¿Ya? Por ejemplo, acá no es 160 voltios. ¿Ah? Aquí no es 160 voltios. Estos números que están acá en este caso es para MMA, que ya es amperaje, 160 amperios, 210 amperios. ¿Ya? En este caso nos va a dar un voltaje, ahorita que lo estemos soldando, acá en este reloj, aquí vemos la B, nos va a mostrar un voltaje. Pero ya lo colocamos acá en 160, vamos a mover un poquito y vamos a ver 19, ¿sí vio? Tenemos 19 voltios. Con esos 19 voltios podemos trabajar materiales hasta de 316, un cuarto, nos va a ir bien. Si la máquina nos da esos 19 voltios reales, porque no sabemos si la máquina nos va a dar directamente, ya que usted sabe que la Furious, ya hemos trabajado con la suya, tienen a veces un desfase. Sí, sí. Pero bueno, en esta no puede ser mucho tanto el voltaje. Lo vamos a trabajar acá
Con esta vamos a graduar la salida de alambre. Exacto. Entonces lo voy a dejar a usted que lo haga ahí. Usted siempre va a tomar un voltaje, en este caso, de referencia a 19 voltios. Usted no se va a enloquecer en que, venga, subo esta, subo la otra hasta que le calibre la máquina. No, porque usted se va a enredar. Toma el voltaje de referencia a 19 voltios y comienza a jugar con esta. Entonces lo va a comenzar a subir de punto en punto. Aquí puede ver unos números, 2, salta al 3, 4, 5. Hasta que encuentre el punto adecuado. Entonces usted se acomoda, va a encontrar la mejor posición igual que con el electrodo, que usted vea lo que esté haciendo. Que usted vea que el electrodo va por buen camino. ¿Qué pasa? Usted en este caso lo puede hacer en este sentido, de empuje. Con el electrodo no se puede soldar de esta manera, de empuje. Siempre es de arrastre. Con el de barra. Con el de barra, sí. Y en este podemos hacerlo de las dos maneras, tanto de arrastre como de empuje. Este modo de hacerlo de arrastre se nos limita mucho en posiciones planas. ¿Por qué? Como usted puede ver, si usted acá tiene la unión, entonces va a comenzar a soldar, usted con esto se va a tapar. Se va a tapar, entonces usted se puede ir perdiendo de lo que usted está haciendo. Si lo hacemos de esta manera, de empuje, pues usted va a ver todo lo que va a ir haciendo. O por ejemplo, esta unión acá, si la tenemos en plano, así. Entonces usted va a poder ver toda esta unión y va a poder irse guiando de mejor manera. Cuando tenemos una unión así, en este caso, usted aquí se va a tener una guía, que va a tener esta pared y esta pared, entonces usted se va a poder guiar y lo va a poder hacer de esta manera. ¿Sí? Podemos hacer círculos muy suaves. Con esto no podemos hacer movimientos bruscos. Dependiendo cómo esté grabada la máquina, así mismo vamos a ir avanzando. Entonces podemos hacer círculos, podemos hacer medialunas, podemos hacer lineal, que no vamos a tener oscilación de nada, sino que simplemente vamos a ir lineal, siempre teniendo la misma posición del electrodo, no irnos a parar mucho, no irnos a acostar mucho. Vamos a tenerlo en una posición más o menos de esta manera, dependiendo también la unión que vayamos a hacer. Ni muy así, ni muy de para abajo, sino centrada, un poco inclinada, al contrario del sentido que va a soldar. Va a haber una mejor protección de gas. Lo va a accionar, ahí tenemos encendido el equipo, ahí no tiene por qué hacer contacto, ¿sí ve? Que no hay chispa entre la tobera y el material. Que si lo hacemos con el electrodo, vea, ahí ya hay contacto. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer puntico. Entonces ahí el equipo está mal calibrado. Bueno, y hay como, entonces, bueno, a lo que cuando está muy bajito de alambre, sí. Vamos a hacerle una solde ahí. Trata de soldar ahí. Dale, sin miedo, simplemente acciona acá el gatillo. Este ya tenemos que accionar para que él solde. Para que él salga al alambre y solde. Entonces usted tiene que acomodarse de tal manera que usted mire lo que está haciendo, ¿cierto? Déjelo sin miedo, déjelo accionado. Déjelo accionado más rato. Déjelo más rato para que usted examine o observe lo que va a pasar. Más, déjelo más, haga un cordón. Eso, ahí ya suéltelo. ¿Cómo se siente? Pues se siente suave. Es simplemente llevar la antorcha o la pistola a un... ¿Eso ahí también le da uno como con el otro electrodo para uno sacar la escoria? ¿O no, qué? no, esto no genera escoria. ¿No? Esto es mucho más limpio que el electrodo, porque esto la protección es gaseosa, entonces no va a generar escoria. El electrodo sí genera escoria porque es algo sólido que está fundiendo. Tanto que genera una capa gaseosa para proteger el charco de fusión mientras usted está soldando, y sí, cuando él se solidifica también protege el cordón, que se genera esa capita que usted luego la limpia. Sí, le da uno con el... Con el electrodo usted solda inmediatamente, así rojo, no quite la escoria. ¿Por qué? Porque la escoria nos ayuda a hacer un enfriamiento gradual del cordón de soldadura. Si lo quitamos inmediatamente también podemos afectar el cordón. Entonces usted solda, deja un momentico que él se refrigere, incluso cuando él ya se va refrigerando, hay cordones de soldadura con el 70-18 que es más común, que la escoria salta, se quita. Sí, pues, sí. No es que salte duro, pero sí ella se remueve sola. Igual con el electrodo 60-13 también podemos ver que la capita se retira muy suave. Con el 60-11 es que es más... Con el 60-11 sí es más duro de quitar. O sea, con esa hay que generar muy buena limpieza. Entonces con esta no va a haber escoria. ¿Ahí qué pasó? Vemos un cordón abultado, entonces va a ir subiendo de a puntico allá en la salida del alambre. Súbala un puntico al 4. Ahí, exacto. Y haga otra vez la prueba y ya usted va a ir notando una diferencia a la hora de soldar, que va a quedar un poquito más bajo el cordón y el sonido de la máquina va a ser mucho mejor, más parejo. Entonces, comience otra vez acá y haga un cordoncito de soldadura. Ahí lo que vamos a ver es cómo calibrar la máquina.
Ahí pare. Eso. Sí sintió diferencia, se escuchó el sonido. Claro. Sí. Al inicio usted tenía la tobera muy levantada. Sí, eso pilló. Si usted lo levanta mucho, comienza el equipo a saltar, a hacer un trabajo mal. Entonces se lo va acercando un poquito, a 1 centímetro como mínimo, para que haga el cordón bien. Ahí podemos aumentar otro poquitico y ya, pero ahí está bien, ya ahí lo puede ir aumentando de a poquitico hasta que le quede más parejito. O sea que ahí en este, por ejemplo, es ir haciéndole hasta que uno mire que el cordón de soldadura quede bien, se mire bien, o sea, bien nítido, que no mire tan abultado ni nada. Y dependiendo del material, así mismo. Entonces, como este material es delgado, con ese voltaje nos va bien, nos va a haber una buena penetración. El voltaje nos da fuerza hacia amperaje o a la salida del alambre que estamos realizando. No es como el MMA o el electrodo revestido, que es solo una perilla, solo se maneja un amperaje y la máquina siempre va a tener un voltaje de referencia. Sí, sí. Y lo que usted cambia es el amperaje. En este caso, usted el voltaje lo puede graduar y puede también graduar el amperaje o la velocidad del alambre. Del alambre. Del alambre, sí, la salida. En este material que es grueso, sí ya toca meterle más. Sí, usted le va poniendo más fuerza. Tanto el voltaje, le sube voltaje un poquito. Por ejemplo, este equipo puede dar por ahí entre 15 voltios como mínimo o 14 a un máximo de 28 a 30 voltios. Le sube un punto de voltaje, el amperaje se puede elevar mucho más. Calibre 18, en este caso lo estamos trabajando entre 17 y 18 voltios. Entonces ya si vamos a hacer, por ejemplo, 2 milímetros, 3 milímetros, usted le puede subir de 19 a 20 o a 21 el voltaje y asimismo va subiendo gradualmente la salida del alambre. Con esto CO2, 100% CO2. Con inoxidable se va a contaminar el inoxidable. Sí, más fácil. O sea que eso sería para estos micros de material. Acero al carbono y aceros Colroll, como en este caso que es esta lámina gris. Y o sea que para acero inoxidable toca ya otro estilo de gas. Combinarlo, ya son mezclas, en este caso argón con CO2, con un porcentaje de CO2, estabiliza el arco y va a ser un cordón mucho mejor, va a comportar diferente la soldadura. Pero en el caso, o sea, los venden ya así mezclados, ¿o sí, no? Sí, usted pide mezcla, haga mix o pide mezcla y ellos ya le dan el porcentaje. Hay partes que se manejan ciertos porcentajes de mezcla. Más argón y un poquito menos de CO2. Y entonces para aluminio. Argón puro. Puro ya. Sí, para el aluminio sea con TIC, sea con este proceso GEMAU, que sería MIG, es 100% argón, un gas inerte. Con mezcla ni con CO2, el aluminio no va a trabajar. Por ejemplo, ahí como soldó ahorita, el equipo puede trabajar, ya está trabajando bien. Le subimos más y puede aguantar otro poquito. Haga otro cordón. Ya se le subió otro poquito, gente. Sí. Listo, pare. ¿Sí ve que el sonido mejoró más? Sí, eso como que se siente que... Ahí quedó un poquito más bajito el... ¿Pero hay que arranque bien o cómo? Sí, no, ahí arrancó bien. Es tener siempre firme la pistola, tener firmeza. Pase para este lado. Entonces usted lo está haciendo de arrastre. Sí, sí. Vamos a hacerlo de empuje ahora. Es simplemente hacer esto. Listo. De empuje, con las dos técnicas siempre va a haber un cambio de aspecto en el cordón. Aquí se ve que quedó un poquito más explayado. ¿Y ahí por qué? Porque yo lo con este empuje es diferente el depósito de material. Cuando usted va así, cuando usted va de empuje, la soldadura se amontona. Si usted no tiene oscilación, la soldadura se va amontonando. En este caso de arrastre, usted va y va quedando un poquito más plano. Sí, como ahí yo le comencé a hacerle así como cuando uno con el otro electrodo. No, trate de llevarlo simplemente así recto, sí, a una velocidad constante. Vea. Porque si se queda mucho, va a perforar el material porque se va a calentar tanto que se perfora. Entonces usted tiene que ir avanzando. Como está la máquina ahí, escucha el sonido, muy parejo, entonces usted va a ir avanzando rápido. Pero entonces le hago en avance. Sí, en empuje. Sí. ¿Lo estoy levantando mucho? Sí, mire nomás, mire cómo está levantado. Sí, claro. ¿Y hay que para bajar o qué? ¿Mocharlo? ¿Quemarlo? ¿Qué? Puede quemarlo acá, uno siempre tiene una pincita, un cortafrío y corta.
pero lo puede en un material, acciónelo por acá adentro. Entonces llega, no lo quiere cortar, un material que mantenga por ahí de retal, entonces usted lo acciona, le hace un poquito de fuerza y ya, ahí queda más cortico, usted ya lo hace. Y yo sentí el cambio, tan presto ya sentí el cambio, por eso de una vez dije, no, es que carne. Posiciónese bien, que usted vea, y se viene soldando. Nunca se apoya acá porque se van, si usted se apoya mal, ¿qué pasa? Se va a generar un anclaje y se va a frenar, entonces no va a fluir usted bien con el electrodo. Entonces usted tiene que acomodarse de tal manera, sí tener un medio apoyo, pero que usted pueda ir moviendo. ¿Sí ve que es diferente? No va a haber tanta fricción que usted va a sentar toda la mano. Entonces usted se va a pegar y se va a quedar. Entonces la posición tiene que ver mucho. ¿Sí? Entonces yo hago esa posición y yo lo que hago es arrastrar acá la mano. ¿Ya? Y sin miedo, téngala firme la pistola, hágale, no importa, hágale. Téngala accionada, accione y mantenga firme la pistola. Si usted le hace ahí y retira, claro, se le devuelve ese alambre de esa manera. Eso. Listo, ¿sí ve? ¿Sí ve la diferencia? Es tenerlo firme. Si usted coge la pistola y la coge como con miedo, entonces, y la levanta, claro, comienza a saltar el alambre. Siempre firme. La va a tener siempre. Acciona sin miedo y se va. Pero sí ve que es mucho más fácil que con el electrodo. Sí, claro. Total. Por ejemplo, en ocasiones hay talleres que todavía tienen electrodo revestido, está bien. O les da miedo pasarse a este sistema por costos, porque ya el costo del equipo hay que sumarle el electrodo, que ya es el rollo grande. Siempre va a tener una cantidad que le venden mínima. Que usted compra con el electrodo, compra una librita. Sí, con ese. Entonces la gente de pronto tiene ese mal pensamiento de que esa máquina sale muy costosa y que todo lo pueden hacer con el electrodo. Sí lo podemos hacer, pero si introducimos esta máquina en nuestro taller va a haber un poquito más de rendimiento a la hora de hacer los trabajos, un poquito más de productividad, porque al hacerlo más rápido pues vamos a sacar productos más rápido que con el electrodo revestido, que es más complicado, la presentación no va a quedar igual. Cuando tenemos calibre 20 y lo tenemos bien unido, vamos incluso a poder hacer cordones si grabamos la máquina bien, ¿cierto? Sí. En calibre 18 va a ser mucho más fácil. Digamos, cuando el material, digamos así como usted dijo, cuando está así con esto para soldar uno, por ejemplo, cuando es material que da esta luz, por ejemplo, así, que no está bien junticos. Pues si es material delgado, toca hacerlo por puntos. Si tenemos si cambiamos este ángulo por otro tubo de estos, si tenemos la separación, hay que hacerlo por puntos. O sea, porque va a haber mucha temperatura y se va a perforar el material. O sea, le deposita uno un punto acá y después al otro y así hasta que vaya... Exacto, sí, remontaditos, como lo hacemos con el electrodo. Entonces dejamos que refrigere un poquito, y vuelta otra vez, cambie de cereza a un poquito más oscuro y volvemos otra vez. Y depositamos el punto sobre punto. Si tenemos un material de este calibre así de separado, ahí podemos hacer el cordón. Con esto. Sí. Y, por ejemplo, digamos, sí, por ejemplo, que esté así... Pero si tenemos dos materiales de este mismo sí, eso sí. Pero, por ejemplo, que esté así abiertico, con dos materiales así gruesos, normalmente lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Porque cada vez que sea más grueso el material, si, por ejemplo, este es un material de 316, si lo soldamos a tope con este proceso, no nos va a penetrar lo que necesitamos. Porque va a quedar por un lado, va a quedar encima. Sí, va a quedar superficial. Entonces siempre vamos a hacer una pequeña separación. ¿Ya? Para poder que entre el material. Exacto, porque necesitamos que él penetre, pase al otro lado y se vuelva una sola pieza. En caso de materiales más gruesos, lo mismo que con el electrodo, vamos a tener que hacer un bisel para poder hacer la soldadura. Otra cosa que me estaba pasando es que esta capa, y podemos ver ese gris que trae los materiales, en este caso el ángulo, sí. O este tubo que es estructural, lo vemos que es diferente de color que este, ¿sí? ¿Se ve la diferencia acá? Sí, claro. Este no, no trae esa capa que trae esto, que se llama comúnmente calamina.
¿ya? Que es una capa que se genera por el calor del material en el proceso. Entonces, y esto protege el material cuando lo almacenan y todo el cuento, ¿cierto? Para que no se oxide. Exacto, para que no se oxide mucho y proteja el material. Entonces, si no lo quitamos, en ocasiones a personas les pasa, soldan este material acá y esa capa nos rechaza, si no está con muy buen amperaje, puede que nos rechace el punto de soldadura. Entonces usted lo ve ahí superficial y resulta que pum, se despegó y quedó el punto en una sola parte y en esta parte no pegó. Y usted ve como que solo el quemoncito, pero es por esta capa. Puede a veces aplicar el cordón larguito y se puede estar zafando fácilmente. Entonces preferiblemente usted puntea, buen amperaje si es un material grueso, buen voltaje, perdón, y una buena salida de alambre. Punteamos y pasamos la pulidora, que nos quede brillante el material y así procedemos a hacer un cordón. Vamos a terminar este prototipo, entonces vamos a soldar para que solde esta parte. Los materiales gruesos, entonces va a subir un poquito el voltaje, suba un poquito el voltaje allá, súbalo. Súbalo más. Ahí no lo suba mucho, recuerde que eso, hasta ahí, puedes hacer un intermedio. Ya vamos a ver en qué ampera, en qué voltaje pero aquí está. sí lo dejamos donde Observe está. el reloj en qué voltaje nos muestra ahí. El de abajo. Estamos en 20 voltios. 20 Ya vemos y que algo. incluso acá ya cambió el sol de acá otra vez. Yo quiero que usted observe todas las variables que hay con ese equipo. Entonces solde en esta parte, en el tubo otra vez. Ya ahí ya cambió. Pero hago por así. No, normal. ¿no? Sí, como lo estaba haciendo con este. ¿Sí ve que el sonido cambió? Sí. Ya tenemos más potencia, necesitamos más salida de alambre. Entonces, Le subimos. gradualmente va subiendo, súbalo hasta el 5. Exacto, vuelve a hacer una prueba. La calibrada de estos equipos es fácil, no es ponerse en, porque muchos que hacen, y me pasa muchas veces con los operarios del taller, que a veces me llaman y me dicen, no, es que el equipo no quiere trabajar, ¿y qué pasa? Ellos comienzan a descuadrar las dos perillas, entonces se confunden y ya el equipo pues, no encuentran un punto intermedio para poder hacer un calibraje bien de la máquina. Y lo que es en el equipo. Exacto, entonces usted sube el voltaje y vio que trabajó mal, entonces va a subir gradualmente la salida del alambre hasta que la máquina empareje. Otra vez que suene como estaba Exacto, sonando. sí. Vuelva y ensáyalo ahí que ya usted subió otra vez la salida del alambre. ¿Sí vio? Que ya emparejó, pero como ya tenemos más potencia, si ve que ya no aguanta, entonces ya tenemos para soldar un calibre un poco más grueso. ¿Ya? Vamos a soldarlo con ese voltaje y esa salida de alambre. Vamos a soldar que es un 316, este es un material de 2 milímetros. Entonces vamos a hacerlo. Este es un prototipo de una cocinita Rocket, no sé si usted las ha visto por ahí en internet, estamos haciendo unas pruebas, a ver cómo nos va. Entonces usted va a ser el privilegiado pues, de soldar este ángulo. De soldar ese ángulo. Entonces vamos a puntear acá, haga un punto en esta parte, se queda un momentico, igual que con el electrodo, que un puntico en lámina es tocadito, Sí, sí. igual que con el electrodo. Si este material es más grueso, el punto tiene que ser un poquito más largo, sostenerlo un poquito más para que quede bien. Demóralo más para que sí. Exacto, entonces vamos a hacerlo acá. Firme el electrodo, lo va a bajar un poquito más que está muy afuera. Dale, que ahí no interesa como que y lo hacen bien en la punta, ahí. Eso. Va a hacer lo otro acá. ¿Es muy Eso. ligero o apenas? No, apenas. Está ya pegando mucho. Vea donde tiene el... Entonces a veces cuando lo tenemos muy pegado puede que se nos funda el electrodo en la puntica de la boquilla de contacto y no salga, se pega. Entonces hay que nos toca entrar a limpiar y a pulir un poquito la boquilla para que el electrodo vuelva y salga. Pero ahí toca limpiarla. No, ahí está bien todavía. Va a ser otro punto acá y otro punto acá. En ambas puntas. Sí. Listo, acá arriba. Eso siempre tiene que buscar que una de los dos materiales. Ahí está bien, vemos que quedó bien. Entonces vamos a hacer una pequeña limpieza acá del...
Vamos a hacer los dos cordoncitos, ve, esos 4 cordones y puede iniciar por este lado. Con este proceso lo podemos hacer descendente o ascendente. En todos los procesos de soldadura, si lo hacemos ascendente de abajo hacia arriba, siempre va a quedar más fuerte el cordón de soldadura. Pero en este caso, como esto no es estructural ni nada, lo podemos hacer de forma descendente, es mucho más fácil. Entonces usted va a llevarlo acá, ya ahí es un sentido de arrastre. Si lo hacemos hacia arriba va a ser empuje. Porque cuando lo hace, sí, sea en electrodo o en este proceso, ¿qué pasa? Va a haber un depósito mucho más parejo de soldadura, va a haber más depósito de material. Cuando lo hacemos descendente bajamos un poquito más rápido. Con el electrodo, ¿qué pasa? Que bajamos un poquito más rápido porque el tema de la escoria nos juega en contra. Comienza a chorrear, entonces tenemos que bajar un poco más rápido para ser más ligeros que la escoria. Cuando lo hacemos de abajo hacia arriba, la escoria va quedando abajo, entonces nos va a dar más tiempo de hacer un cordón mucho mejor, un depósito más estable, un depósito más parejo. Pero es en ese de empuje que usted dice, en ese de soldadura de empuje, es como para materiales gruesos, ¿cierto? Sí. Porque en delgadito. En el electrodo cuando trabajan empuje, cuando lo hacemos de abajo hacia arriba. Es en la única parte donde vamos a tener con el electrodo un sentido de empuje. Con este vamos a entonces hacerlo acá, de arriba hacia abajo. Haga acá un cordón. Ahí se va a quedar porque esto es un material más grueso, no hay problema. Hágale unos circulitos. Hágase por este lado y va a observar lo que voy a hacer. Voy a hacerlo en esta parte. Listo. ¿Ya? Eso queda muy bueno. Ya. Entonces lo va a hacer no movimientos bruscos, sino y un poquito amplio. ¿Ya? Este no hay problema de que usted toque, porque él no va a hacer contacto con el Sí, electrodo. pero ya como uno está como enseñado al otro, que uno puede uno jalarlo por ahí, que si no, venga, el chisponazo. Inmediatamente que usted acciona, hay paso de corriente y paso de gas, porque internamente tiene una electroválvula que cuando usted acciona abre el paso del gas también. ¿Ya? Muy violento ese cosa. Listo, entonces va a hacerlo acá. Toca llevarlo por la casa para yo practicar unos días allá. Cuando quiera lo lleva. Más o menos ahí, ¿cierto? Y concéntrese en la ranurita del centro, ¿cierto? Porque se puede llegar a perder. Para el otro lado. Se oye bien, no es que yo es el que me da vaina aquí. Eso es para que usted vea, si ve que se va perdiendo. Está depositando mucho en este lado. En ese lado, sí. ¿Ya? No Sí, pasa sí, nada. sí, Entonces, sí. ¿qué va a hacer? Va a tomar desde esta punta y lo va a hacer hacia arriba. ¿Por qué se lo hice hacer? Para que vea la diferencia. Usted ahí no está viendo por dónde va. Con eso requiere práctica también, porque en este caso yo tengo los dos ángulos, como le decía, no está totalmente plano, yo lo puedo, como lo hice acá, que me quedó parejo, ¿sí vio? Pero entonces hágalo subiendo, pues no está tan inclinado, va a ser fácil. Entonces acomódese de tal manera que pueda ver. Pónelo desde por ahí, hágale, no importa, eso con... Más abajo, eso, suave, suave, eso, así. Bájelo un poquito más, que coja el otro material. Es que pierdo mucho. Vea, va hacia arriba. Yo que ahí usted puede observar lo que está haciendo. Entonces, ahí ya es concentración. Sí, Ahí sí. no hay más de otra, sino que usted observe por dónde va depositando. Sí, más sí. Porque sí, si usted no se concentra en lo que está ahí haciendo, pues claro, usted se enloquece. se enloquece y va para arriba o va para un lado. Pero si veo que quedó un poquito mejor. Voy a hacer estos dos yo, para que usted observe. Lo va a hacer tanto de empuje como de arrastre. Ah, Entonces, vamos acá de empuje. Es suavecito. Mira cómo le queda de violento ese. Entonces lo vamos a hacer al otro lado. La misma posición, pero ya va a ser de arrastre.
Con el electro hay mucho desperdicio. Sí, Usted mismo lo ve que las colillitas, claro. y si usted va sumando las colillitas, el material Porque es mucho siempre el que uno se tiene pierde, que dejar un sí. pedacito así porque tampoco no que no dale hasta donde está Exacto, la hay electrodos la que a pinza. veces salen o se nos dañan, Sí, tratando de hacer trabajo, se dañan cuando se está iniciando. En este caso, pues lo único que se pierde es cuando se acaba el rollo, que queda el pedacito, dependiendo del largor De de la- la antorcha, eso es lo único que se pierde. Listo, entonces vamos a hacer el punto. Con esto es rápido. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una pulidita acá. Recuerde que tiene que depositar el material en los dos, tanto en el ángulo como en el tubo, y aquí tiene una abertura que es fácil de usted irse guiando. Simplemente llévela, que eso es... Baje un poquito, suave, suave, que va muy rápido, suave. ¿Qué está pasando? No tiene una buena posición. Y entonces se está alejando y acercando esto. Mire ya dónde iba. Entonces usted eso tiene que llevarlo a una, siempre Sino a que una me misma da por lo altura. que esta boquilla, que no ir a arrimársela allá. No, por eso, es que usted observa acá la distancia. Usted observa acá que usted lleva una misma distancia, y no importa, el electrodo siempre va a salir igual. Listo. Vuelva otra vez, hágale que no importa, hágale que eso es... Está el maestro para que arregla. Sí, hágale que no hay problema. Recuerde, llévelo abajo el electrodo, pero inícielo acá. Ya, eso. Listo, ahí, llévelo a una distancia suavecito, sin miedo, que eso está... ¿Sí ve que mejoró más? ¿Ahí qué pasó? Un poquito más de avance. Me quedé mucho. Sí. Hágale a este otro, de aquí hacia arriba. Suavecito. Suavecito me refiero a cuando hace el movimiento, pero usted va avanzando. Hace el movimiento y va avanzando. No brusco, sino movimiento parejo. Bueno, y si le hago este hacia abajo, a ver. También, como quiera, lo puede hacer ahí. Por ejemplo, ahí va más torcido. ¿Sí vio? Porque usted se tapa, en ese sentido usted se tapa. Yo lo dejo que haga todo lo que le puede pasar a cualquiera que está iniciando, porque es normal. Otra posición. Uy. Hágalo de empuje, para que usted observe por dónde va a ir soldando. Avance. Avance, que va muy arriba. Vean de que va. Pare. ¿Por qué tomé yo la antorcha esta? Porque usted iba para arriba. Entonces no sé si tiene la careta muy oscura. No, careta no, yo no, sino que no sé, como en la misma luz. Concéntrese en la abertura y ya usted mira por dónde va avanzando. No vaya a oscilar, en esta parte no vaya a oscilar. Simplemente llévelo recto. A ver cómo nos va. Desde acá, que es donde le pulí eso. Y simplemente llévelo recto, hágalo. Y suavecito, suavecito. Cuidado, hágale, avance. Avance. Va torcido. Usted tiene que fijarse de que esté fusionando los dos materiales. Sea con el electrodo o con esto, siempre hay que fijarnos de que los dos materiales queden unidos. ¿Sí? Y concentrarse en qué, en este material y en este. Que usted vea que se está uniendo. Por ejemplo, en esto no hay problema, usted se puede quedar sin miedo. Y sube y baja, entonces toca ese material, toca el otro y así sucesivamente. Sin miedo, que esto no pasa nada. Voy a sacar ese pedacito de qué pedacito. Quedó un poquito mejor. Vamos a hacer otra. Ya yo le acomodo este. Inicio el arco
Y usted ve por dónde va avanzando. Aquí ya vamos a limpiar. Sí, pero para hacer la primera clase está bien, ¿sí me entiende? La idea es que usted conozca el proceso. Con esto hay que tener también mucho cuidado porque si usted lo pone mal, y a muchos le pasa de principiante, lo ponen mal y accionan el gatillo, lo dejan accionado, usted sale y se va y la máquina queda ahí botando el alambre. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, siempre colgarlo de esta manera o ponerlo en una posición que quede el gatillo libre. ¿Y la masa de dónde va? Es igual que lo otro, en este caso va acá, que ya se soltó. Ya intenté y no me puede. Entonces, por ejemplo, si usted me pone a pegar, pues a pegar el ladrillo como usted lo y se imagina cómo pego yo, eso está pasando en este momento. Usted está iniciando y es normal que haga los cordones de esa, a usted no le van a salir cordones pues ya. No, yo como un profesional no. Exacto, pero con práctica pues, es más fácil. Es sí, ya le toca a uno. Es que usted lo siente, usted mismo siente que es mucho más fácil de soldar. Sí, es que sí, más. Sí, ya es un poquito más de práctica. Un día de estos me enseña a pegar ladrillo. Sí, no crea. A mí me gusta aprender de todo. Lo ideal de siempre que vayamos a hacer algo, antes de soldarlo todo, hay que asegurarlo en ciertas partes. Porque si yo lo punteo en una sola parte y comienzo a soldar allá, esta punta se va a levantar. ¿Sí? Entonces luego vamos a tener que golpear y vamos a poder hacer defectos en el material. Va a quedar hundido o va a ser difícil hacerlo llegar. Entonces primero hay que hacer los amarres y así vamos a soldar. En este vamos a hacerlo, no voy a hacer ninguna oscilación, simplemente voy a llevar. ¿Listo? Normalito. Normalito, sí. Lo hice un poquito mejor que yo. Poquitico. Igualmente lo voy a hacer a este lado. A ver si me puedo venir aquí unos 15 días a practicar en este taller para echar una soldadura. Es que queda una elegancia. Sí, aquí yo lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, acá donde tenemos estas fisuritas, ¿ve? Ahí, si no hacemos bien, podemos perforar. Porque este tubo es más delgadito que la platina. Ah, sí, verdad que sí. Esto queda es un nítido generador de jugo. Ahí está, es rojo de la temperatura. Sí. Le voy a puntear esta y lo voy a dejar que lo solde. Bueno, aquí lo voy a poner a que practique otra técnica. Y lo vamos a subir un poquito más. Entonces vamos a subir un poquito más, tanto voltaje como salida de alambre. Ahí sí rompió uno. Vamos a hacer una pruebita. Y va a ser la técnica de punteo. ¿Se observa cómo lo estoy haciendo? Hacemos el circulito. Le voy a dejar esa otra parte para que usted tenga ese punto de referencia. No me asuste, que es lo mismo. Usted baje la careta y observe. Un circulito y hacemos el otro y así sucesivamente. Dale, que no importa cómo le quede. Ahí fue madre, vamos a ponernos estas a ver si así sí lo hago bien. Ah, no es que estábamos, eran medios. Ahora sí, ve más grande, ¿o no? Uy, claro. Acérquelo bien allá, hágale. Ya. Y déjelo un poquitico más.
Listo, y va haciéndolo más adelantico porque le va a quedar todo abultado. Eso. Eso. Ese último le quedó perfecto. ¿Sí vio? Pero como de bacano se le deja aquí hacer. Sí. En este lo mismo, vamos a hacer Punteado. punteado y ya en esta posición, de aquí, como de empuje, para que observe. Aquí ya no va a hacer tanto movimiento porque es una esquinita, simplemente bailo adelantico del punto. Como esto es un material grueso, no vamos a apoyarnos tanto atrás. ¿Listo? Hágale acá, por puntos. Pegue más y firme, lo está teniendo la antorcha como con pereza. Hágala firme, eso. Lo mismo que una de los dos materiales, eso. Más adelantico, que está muy encima, con este lo va a hacer un poquito más adelantico. Hágale de este otro lado. Y firme, que usted coja eso firme, porque si lo coge como con pereza. ¿Así no importa ahí como está de larga? Sí, hágale y un poquitico, le hace presión hacia adentro un poquitico. Eso. Adelante, eso. No le haga presión a la pistola, así. Ahí llévela a esa altura y ya, eso. Eso. Bien. Ahí, eso. Eso, el último. Listo, ese quedó mejor. Todavía me quema el camarógrafo. Como en puras monedas, pero... Me quedó muy abultado, pero eso ya es de experiencia, se va tomando, que no se demore mucho y va quedando más bajito. O sea, eso es por la cuestión de que me demoro mucho. Se demora mucho, claro. Cuando usted por ejemplo, en esto usted puede demorar, pero avanzar un poquito. Usted pone el punto y avanza un poquito para que se esparza el material. El material. Y no lo pone el punto tan cerquita y no más atrás porque el material tiende a esparcirse. Y lo va haciendo. Cuando es en lámina usted sí no se demora mucho, porque se puede perforar. Y en lámina sí nos vamos a ir apoyados sobre el punto anterior, porque si lo hacemos adelante se perfora, por ser láminas tan delgaditas. Sí, sí. Entonces siempre vamos a ir apoyados en el punto. Y vamos a ir dándole un poquitico de movimiento acá, al puntico. Tan separamos, dejamos de enfriar y volvemos y ponemos el otro y listo. Así sucesivamente nos vamos yendo a puntos. Pero si ves la diferencia. No, pues con esto realmente es mucho más. Entonces se tiene que tratar de que todo le quede de esa manera. Le va a quedar de una buena presentación. Ahí se ve todo mugroso porque usted, en ocasiones cuando se para usted mucho, como en este caso, hay mucho chisporroteo y todo eso son estos desperdicios, todas esas pepitas. Él sí queda así, pepitas, pero muy suaves. Pero cuando usted hace esto, entonces salen pepas muy grandes, porque hay un mal trabajo en el charco de fusión y golpea. ¿Ya? Y entonces entre más separado, pues la protección también del gas nos va a afectar. ¿Ya? Sí. Pero bueno, ¿cómo la sintió hoy con el tema del mic? Muy bueno. Le cuento que es mucho más, no, es más. Mucho más Dígase fácil. primer vez, porque primer vez que cogí ese no. Me dio, no le digo que con ese otro, con el electrodo revestido, con ese sí me dio guerra al principio. Sí, con esto es mucho más fácil. Lo que pasa es que hay que seguir viniendo un poquito más constante y pues aquí está la máquina. Nosotros le podemos sacar el tiempito, la ensaya un rato y listo. O si tiene, por ejemplo, quiere hacerse un proyecto como este, Y es que se consigue los materiales. Usted tiene los materiales, entonces Sí. cortamos, le digo cómo va y lo comienza a hacer. Y en esto es muy bueno practicar, es algo que no tiene pues mucha ciencia. Y ya, usted se hace un proyectico de estos para su casa.